Hola, buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre prevención y control de los incendios. Entonces, para comenzar, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues que nosotros podamos conocer un poco cuáles son las características del fuego, cuál es su clasificación, cómo son las formas de prevenirlo y de combatirlo. Entonces, para empezar a tener en cuenta, eh, es importante que empecemos a considerar el rombo NFPA. Este rombo, ¿qué es lo que hace? El objetivo del rombo es señalar gráficamente cuál es el riesgo que se puede presentar ante una sustancia química con la que estemos trabajando. Este rombo está constituido pues, por cuatro recuadros, como pueden ver ahí, que son de distintos colores, que especifican el tipo de peligro o el riesgo que presentan, así como una cantidad numérica o grado del mismo. El rombo es implementado pues para medir los riesgos con una escala numérica que pues sea fácil de leer, que sea fácil de descifrar por el personal que trabaja en las empresas y también por las personas de pronto que trabajan en medios de transporte. ¿Cuál es su propósito? Pues que se nos facilite la detección de riesgos y pues nos permita tomar medidas de prevención de manejo y cuidado para trabajar con ese tipo de sustancias. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando con el recuadro de la inflamabilidad. Entonces, este recuadro se divide en cuatro categorías, bueno, cinco categorías, vamos de 0 a 4. La primera, el cero, significa que el material no se quema. El material que estemos trabajando, si el material que estemos trabajando en el recuadro rojo aparece un cero, pues significa que no se inflama. El uno, que son materiales que deben estar precalentados para poder arder, o sea, sobre los 93 grados centígrados. El segundo va a ser materiales debajo de los 93 grados centígrados, como por ejemplo, pues esos materiales que sí deben estar expuestos a temperaturas un poco más altas del ambiente para que puedan empezar a arder. El 3 es material que encienda o que arde a temperatura ambiente, o sea, debajo de los 37 grados centígrados. Y el 4 que es materiales que son extremadamente inflamables, que ya suelen ser debajo de los 25 grados centígrados. Ahora, el rombo o el recuadro azul. El recuadro azul hace referencia a todo lo que son riesgos con la salud. Entonces, de la misma manera que con el anterior, va de una escala de 0 a 4. 0 significa que no tenemos ningún riesgo, no hay peligros contra la salud. El 1 es que es poco peligroso, o sea, una exposición causa una irritación, pero un poco menor. El 2 es que sí es peligroso, entonces si estamos expuestos un tiempo prolongado o continuo, pues se nos puede causar alguna lesión seria. También es importante en esta parte que nosotros pues manejemos el uso adecuado de los elementos de protección personal. El 3, el tercero es muy peligroso, o sea que si estamos expuestos, así sea una exposición corta, pues se puede causar una lesión seria si no estamos haciendo el uso adecuado de la protección personal. Y el cuarto, que es ya la mortalidad, entonces con este debemos tener en cuenta que debemos ser muy cuidadosos porque cualquier exposición, así sea mínima a un vapor o líquido, pues nos puede causar la muerte. Ahora el recuadro amarillo. El recuadro amarillo tiene que ver con todo lo que es reactividad. Entonces, de la misma forma, de 0 a 4. Cuando es 0 significa que el elemento es estable. Cuando la escala nos dice que el valor es de 1, significa que es inestable en caso de calentamiento. Cuando es 2, significa que es inestable, pero en caso de cambio químico que de pronto pueda ser violento. El tercero significa que puede explotar en caso de que se presente un choque o un calentamiento. Y el cuarto significa que puede explotar súbitamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos valores y estas recomendaciones al momento de nosotros manejar ese tipo de sustancias. Aquí, como podíamos ver, hay un recuadro blanco también. Este recuadro blanco lo que nos señala es el riesgo específico. Entonces, por ejemplo, en este rombo, el recuadro es una W con una rayita, ¿sí? Una W cruzada. Eso significa que no debemos usar agua para apagarlo. En caso de que fuese, por ejemplo, el primer símbolo que tenemos aquí significa que es un elemento radioactivo. Y el otro que tenemos aquí en la esquina significa que es un riesgo biológico. Otros símbolos que pueden aparecer es, por ejemplo, la O y la X, que significa que es un elemento oxidante, o la C o R, COR, que significa que es un elemento corrosivo. Bueno, ahora hablemos del triángulo del fuego. El triángulo del fuego, ¿qué es lo que nos dice? El triángulo del fuego lo que nos señala básicamente es como una forma más sencilla de entender los elementos del fuego. Los lados del triángulo van a representar los ingredientes necesarios que al interactuar pues van a producir fuego, que en este caso son el calor, el combustible y el oxígeno. Entonces, empecemos hablando por el calor. Entonces, la fuente de calor es aquella que va a ser la responsable de la iniciación del fuego. También va a ser la necesaria para mantener el fuego y permitir que se llegue a propagar. El calor lo que permite es que el fuego se propague por el precalentamiento de pronto de un combustible o por el calentamiento del aire.
Los combustibles. El combustible es cualquier tipo de material que pueda arder. Se caracteriza porque el contenido de humedad, de su tamaño, su forma, también su cantidad y cómo esté dispuesto en el área, pues va a influir mucho en cómo surja el fuego. ¿Qué tipos de combustibles tenemos? Tenemos tres tipos de combustibles que son los sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos hace referencia a todo lo que es madera, papel, plástico. Líquidos son aceites, gasolinas, em, de pronto diésel. Y los gaseosos, pues ya de pronto si ustedes manejan algún tipo de gas, como por ejemplo el acetileno, es aquellos que debemos tener en cuenta. Bueno, o como último elemento tenemos el oxígeno. El oxígeno, lo que pasa con el oxígeno es que el aire contiene pues aproximadamente un 21% de oxígeno, que pues la mayoría de los fuegos lo que requiere es al menos el 16% de contenido de oxígeno para empezar a arder. Entonces, cuando el combustible se quema, reacciona con el oxígeno del aire que está alrededor y libera pues el calor y genera productos de combustión, como por ejemplo los gases, que el humo, ascuas. Entonces, ese proceso se conoce como oxidación. Ahora, un elemento más a tener en cuenta con respecto a esos tres elementos de los que ya hablamos va a ser la reacción química en cadena. Entonces, ¿qué pasa con la reacción química en cadena? Pues la reacción química en cadena básicamente es cuando empezamos a tener una situación como un dominó. Entonces, tenemos unas fichas de dominó paraditas y empujamos una. Entonces, es una reacción en cadena. Si yo empujo una, pues va a seguir empujando la otra y luego la otra y luego la otra, hasta que ya no tengamos más fichas. Entonces, al inicio ocurre una reacción que genera algo, como por ejemplo, no sé, de pronto partículas o energías, y eso hace que otra reacción similar ocurra justo después. Esa segunda reacción pues va a causar otra y así sucesivamente. Así como les digo, como cuando empujamos fichas de dominó y empiezan a caer en orden. Ese proceso sigue hasta que pues ya no hay material que siga generando más fuego, más daños dentro de la instalación. Algunos ejemplos sobre esto pueden ser cómo se propaga el fuego. Entonces hemos visto que cuando empieza a encenderse el fuego, inmediatamente toca algo, pues empieza a encender. Entonces eso es lo que significa una reacción en cadena. El fuego va buscando diferentes elementos hasta que ya no encuentre y pues no le queda más de otra que apagarse. ¿Cuáles son las principales causas de los incendios? Entonces, dentro de las principales causas de los incendios tenemos que gran parte de los incendios se generan es por errores humanos. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de nuestro lugar de trabajo no debemos por qué estar fumando en lugares que sean prohibidos, donde sepamos que hay elementos que pueden ser muy inflamables. Entonces, hay que tener cuidados con las cosas que nosotros estamos desarrollando normalmente dentro de la empresa. Hay que darle un manejo adecuado a los materiales inflamables porque, como decíamos, no todos los materiales inflamables necesitan de calor para empezar a generar fuego. Muchos materiales necesitan solamente de un golpe para empezar a generar una reacción. Hay que tener cuidado también con las conexiones eléctricas, entonces lo ideal es que estemos haciendo un mantenimiento continuo de las conexiones eléctricas, llegado el caso nosotros estemos manejando sustancias que sean inflamables, pues porque hay que prevenir un futuro riesgo, un futuro accidente. Otra cosa, el exceso de basuras, como veníamos diciéndoles en las capacitaciones anteriores con respecto al la adecuada separación de los residuos. ¿Por qué es tan importante? Precisamente por esto. Si nosotros hacemos una adecuada separación de los residuos, pues podemos evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo eliminamos el fuego? Pues sencillamente, si ya sabemos que hay tres factores, tres elementos que inician el fuego, que son el combustible, el oxígeno y el calor, pues lo principal que deberíamos hacer es nosotros tratar de eliminar cualquiera de esos elementos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos el método del enfriamiento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por reducir la temperatura de los combustibles, tratar de romper el equilibrio térmico que hay y así lograr disminuir el calor. Otra es la sofocación. En esta técnica, que es lo que estamos tratando de hacer, pues separar el incendio, el fuego del oxígeno, pues para que no se siga expandiendo. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues tapar el fuego por completo para que evitemos que tenga contacto con el oxígeno. Ahora hablemos de los tipos de extintores, que es una parte fundamental a tener en cuenta. ¿Qué tipos de extintores tenemos? Tenemos extintor para fuego clase A, B, C. Este tipo de extintor generalmente es de polvo químico seco y puede ser bicarbonato de sodio o de potasio. Este tipo de extintor sirve para apagar el fuego por sofocación porque desplaza el oxígeno de la superficie de la llama. Este extintor es el que generalmente uno utiliza. ¿Cuál es su uso? Bueno, se puede utilizar sobre cualquier tipo de material, pero hay que tener en cuenta que es efectivo, es mucho más efectivo dentro de espacios abiertos. También hay que tener en cuenta que dependiendo de nuestra actividad económica, pues nosotros también debemos mirar qué tipo de extintor debemos usar, porque en este caso, este tipo de extintores, después de 24 horas,
Si lo aplicamos de pronto sobre un equipo o algo, pues va a generar corrosión sobre la superficie. Otra cosa que también es muy importante al momento de utilizar los extintores, y es que los extintores debido a su contenido pueden producir también daños en las personas. Entonces, este tipo de extintores lo que suele hacer es que puede producir daños en los ojos si lo llegamos a aplicar de una manera incorrecta. Ahora, el extintor tipo CO2, este contiene un agente extintor que es el dióxido de carbono o el gas carbónico. Este apaga el fuego por sofocación, igual que el anterior, y por enfriamiento superficial. Sirve para los fuegos B o C. ¿Cuáles son los fuegos B o C? Entonces nosotros tenemos tres tipos de fuego, que son A, B y C. Los tipo A son los generados por sólidos, como son los que ya estábamos diciendo, madera, cartón, papel, plástico. Los fuegos tipo B son aquellos que se generan por agentes líquidos, entonces que gasolina, que combustible, que aceites, pinturas. Y los tipos C generalmente suelen ser por riesgo eléctrico o también por gases. Entonces, para estos dos tipos nos sirve este extintor. ¿Cuáles son sus usos? Se puede utilizar durante material hospitalario, bueno, sí, dentro de instalaciones hospitalarias, con equipo electrónico, también se puede utilizar en espacios cerrados. Hay que tener en cuenta que este tipo de extintor no es efectivo en espacios abiertos. Para reconocer el tipo de extintor, si es un CO2, pues debe tener una boquilla en forma de campana, como está en la imagen. Y hay que también tener otra vez en cuenta que debemos darle un uso adecuado porque el material criogénico que contiene pues puede producir quemaduras al contacto con la piel. ¿Qué recomendaciones les hacemos para utilizar correctamente un extintor? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que tengan en cuenta que no solamente debemos identificar la localización, sino que también es importante saber qué contiene, qué agente extintor es el que contiene, precisamente por lo que les estoy diciendo. Porque si yo en mi empresa tengo equipos que debo cuidar, que bueno, gracias a Dios no se quemaron, no pasó nada, pero yo le apliqué un extintor que era un tipo ABC, que es corrosivo, pues lo más probable es que los equipos resulten dañados. Y lo mismo pasa con las personas. Entonces hay que saber qué tipos de extintores representan un menor peligro en mi actividad económica. En caso de que nosotros observemos que hay un conato de fuego, que es un conato de fuego, pues una iniciación de fuego, pero que es pequeña, que todavía la podemos controlar, lo primero es que reconozcamos qué tipo de material está causando ese fuego. Otra cosa, hay que conocer el alcance de la descarga que nos brinda el extintor para que nosotros la podamos operar eficientemente. Y en todo caso, siempre hay que recordar que la carga del extintor no dura más allá de 1 minuto dependiendo de cómo lo estemos operando. Otra cosa es que hay que saber determinar las condiciones favorables o desfavorables del lugar en el que estemos presentes ante la emergencia, como por ejemplo tener en cuenta las salidas del lugar, la temperatura en la que está el ambiente, la circulación del aire, y entre otros factores. Otra cosa que también es muy importante y es la fecha de vencimiento del extintor. Bueno, para que no se nos adelante de pronto la fecha de vencimiento del extintor, lo recomendable es que lo estemos recargando mínimo una vez al año para que esté en óptimas condiciones llegados al caso llegue a suceder alguna situación de emergencia. ¿Cuáles son los pasos para utilizarlo? Entonces, lo primero es que vamos a retirar el extintor de su soporte con cuidado de no ir a golpear. Generalmente el extintor trae como un lacito en el que uno lo puede colgar para, pues sí, para descolgarlo después fácilmente cuando tenga que usarlo. El segundo paso es que lo debemos llevar al lugar del incendio colocándolo de forma en que el viento pues nos favorezca. Si estamos en lugares abiertos o cerca de vías de escape de lugares cerrados, hay que desprender y retirar el seguro sin llegar a accionar de pronto la manija. Hay que colocarnos a una distancia adecuada según el tipo de extintor, sostenerlo firmemente y también la manija de soporte y la manguera de salida también que esté en posición de ataque para que pues mitiguemos correctamente el incendio, que presionemos las manijas y podamos dirigir esa descarga del factor extintor en una forma de vaivén para que pues sea más efectivo y cuidemos no esparcir el fuego. Otra cosa, nunca hay que darle la espalda al incendio porque pues puede ocurrir de nuevo un reinicio y es recomendable que utilicemos también agua al momento de sofocarlo, teniendo en cuenta que de pronto no vaya a haber riesgo de exposición a corriente eléctrica. Eso es todo por esta capacitación, espero que les sirva mucho esta información. Les voy a pasar un pequeño video para que sepan más o menos cómo darle un buen uso a los extintores en un momento de emergencia. Que tengan muy buena tarde.